Días a todos, somos del Servicio de Endocrinología y hoy vamos a presentar nuestro caso clínico. En abril del 2022 concurre a la consulta un paciente masculino de 64 años, de gente, por un cuadro de astenia, fatiga, hipotensión y de reciente aparición, hipotensión ortostática. Como antecedentes personales era tabaquista, tenía dislipemia, ACV isquémico sin secuela, diabetes tipo 2, fue diagnosticado en enero del 2022, un adenocarcinoma de pulmón estadio 4 con compromiso bilateral que fue diagnosticado en el 2021 y tratado con nudolectomía en el lóbulo superior derecho. Aparte de primera línea de quimio, carboplastino y Pemetrexed, bajo tratamiento con inmunoterapia desde marzo del 2022. Al examen físico, el paciente pesaba 62, una talla de 1,66, un índice de masa corporal de 22,5, una tiroides de 25 gramos y una TA de 180. Estaba medicado con metformina, atorvastatina, omeprazol, alprazolam, hierro, ácido fólico, vitamina B12 y su tratamiento para el EPOC. En el momento de la consulta, el paciente trae este laboratorio con una anemia crónica, un laboratorio compatible con anemia crónica, una glucemia de 159, calcio, fósforo, magnesio normal, un hepatograma normal, ionograma normal y una TSH de 35, una T4 libre de 0,6 y una T3 de 99. Bueno, ante este paciente que presenta este laboratorio y tenía este cuadro clínico, ¿qué pensarían ustedes y qué tratamiento realizarían? Sí. ¿Sí? ¿Alguna característica de la anemia crónica, Era una anemia crónica normocítica, sí. Normocrónica, no tenía otra más, no, ninguna otra característica. Después tenía alterado la glucemia y todo lo demás del laboratorio estaba normal. Y bueno, lo que sí, la TSH y el resto de las hormonas periféricas que estaban alteradas. Preguntar si también tuvo antecedentes de uso de corticoides recientemente. Es lo único que estaba en tratamiento para su EPOC, pero no ningún otro antecedente, digamos, de tratamiento, nada. Bueno, yo lo veo con tiroides, estaría de Dale. Bueno, seguimos. Bueno, como tenía la alteración en el laboratorio de la TSH, la T4 libre, y aparte se le inicia un tratamiento con levotiroxina que fue calculada por el peso, se le indica 100 microgramos días y se dan las pautas respecto a la toma adecuada. Se ajusta además el tratamiento dietético y la actividad en relación a la glucemia. Se interroga respecto al tratamiento oncológico con inmunoterapia y estaba recibiendo tratamiento con pembrolizumab desde marzo del 2022. Entonces, esto se interpreta como un hipotiroidismo primario inducido por la inmunoterapia y en este caso, ¿ustedes agregarían alguna otra valoración clínica o bioquímica especial para seguir estudiando al paciente? Aparte de lo que le venimos pidiendo del perfil tiroideo, la rutina o algo más. Sí, cortisol. ¿Algo más? ¿Le pedirían algo más? Pediría también la parte del pienso que puede ser algo autoinmune también en esta área. Sí, perfecto. Está bien, muy bien.
¿Y algo más? ¿O no? Eso. Bueno, como dije, sí, también puede ser. Sí. Primero palpar, claro. Lo palpamos cuando empezó, cuando vino al paciente a la consulta. Sí, claro. Bueno, como habíamos dicho, y también dijeron ustedes, se pide una evaluación tiroidea, la evaluación adrenal, como habían dicho, una evaluación hipofisiaria y un perfil fosfocálcico. El laboratorio que nos trae es este. Trae la evolución de los valores de la TSH a lo largo del cómo fue evolucionando, se le fue aumentando la dosis. La primera es cuando recién le habíamos iniciado la dosis de T4 de 100, tenían los anticuerpos ATPO 547 y los TRB 12,6, coincidente con una tiroiditis autoinmune. Y después se fue subiendo la dosis gradualmente hasta llegar a la dosis justa en marzo del 23. Además, se solicitó una vitamina D que dio una deficiencia de vitamina D, un ACTH que estaba en valor normal alto, un cortisol bajo de 8,8, una prolactina normal, testo total, testo libre y biodisponible en valores bajos, con las gonadotrofinas que estaban por encima del valor normal, altas. En este caso, ¿qué conducta diagnóstica y terapéutica harían de acuerdo al resultado de este laboratorio nuevo que tiene? Tenía gonadostrofinas aumentadas, tenía las testo total libre y biodisponible alta, además, bajas, tenía un cortisol bajo y una CTH alta, normal alta, una deficiencia de vitamina D también tenía. Antes o sea, pedirle un método de estudio antes de hacer un tratamiento, digamos. El paciente cuando consulta tenía un cuadro de astenia, dinamia, una hipotensión ortostática. Sí. El perfil tiroideo, sí, se había estabilizado el perfil tiroideo, sí, sí, sí. Uh-huh. Claro, la constitución de... Sí, Sí. es mucho. No, es estadio 4, pero por... Desde los dos lados bilaterales. Sí. Sí, no. Bueno, se interpreta como una insuficiencia suprarrenal primaria que estaba inducida por el pembrolizumab y un hipogonadismo hipergonadotrófico, una andropausia, y el hipogonadismo hipergonadotrófico relacionada con una enfermedad crónica. Se indica tratamiento con corticoides, hidrocortisona 15 miligramos a las 8 horas y 5 miligramos a las 16 horas, y se dan pautas de estrés. Además se hace la sustitución con vitamina D,
Se solicita el laboratorio de control al mes del tratamiento como el levotiroxina y se posterga la sustitución con testosterona. El paciente mejora su estado clínico general bajo tratamiento corticoideo y sustitutivo tiroideo. ¿Quieren preguntar algo más? ¿Cada cuánto más o menos tendría que controlarle todo este panel de hormonas y todo eso para decir, bueno, está mejorando? Claro, al mes. Claro, al mes, sí. ¿Algo más que quieran saber del paciente? ¿No? Continuamos. Buenos días, entonces continuando con la revisión bibliográfica, bueno, como hemos visto, durante la última década el tratamiento oncológico ha tenido cambios muy alentadores gracias al desarrollo de la inmunoterapia, y esto es un pilar fundamental para el tratamiento de los tumores malignos. Ahora, esta inmunoterapia, ¿qué hace? Bloquea los puntos de control inmunológico, y esto lo hace para generar una respuesta antitumoral efectiva que logra que el propio sistema inmunológico luche contra estas células tumorales. Ahora, estos puntos de control inmunitario se encuentran en la superficie de las células de los linfocitos T y van a desempeñar un papel importante en lo que es la homeostasis inmunitaria, la autotolerancia, modulando la duración y la amplitud de la respuesta inmunitaria fisiológica. Bueno, la inhibición de estos puntos de control inmunitario se logra a través de esos anticuerpos monoclonales que van a inhibir la acción, como es el caso de la molécula inhibitoria CTLA4, que normalmente lo que hace es permitiendo así, la activación del linfocito T citotóxico y que a su vez esto pueda ir contra las células del tumor. Entonces, como se ve en la gráfica, en la figura, vemos que normalmente en la superficie del linfocito T está y necesita activarse a través de la presentación de un antígeno. Para ello tiene que unirse el CD28 con el B7. Pero ¿qué pasa normalmente? Esta molécula inhibitoria, como el CTLA4, compite contra este CD28, se une al B7 y lo que genera es que, digamos, no se logre esa activación del linfocito T. Entonces, esas nuevas moléculas, como es el ipilimumab, en este caso, que actúa en este punto, lo que va a hacer es que no se genere esa unión. De esta forma, el linfocito T sí se puede activar y se puede dar la respuesta inmunitaria efectiva antitumoral. Ahora, el otro punto donde va a actuar es a nivel de la vía de la proteína 1 de muerte celular programada y su ligando PDL1. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Estos van a estar el PD1 se expresa en la superficie del linfocito T activado y el PDL1, su ligando, está en la célula tumoral. Lo que normalmente sucede es que al unirse se genera la inhibición y la apoptosis de ese linfocito T activado. ¿Qué pasa con la inmunoterapia? En el caso del nivolumab, que actúa a este nivel, no se va a dar esa unión y por lo tanto el linfocito T activado no genera la apoptosis y puede a su vez hacer la respuesta antitumoral efectiva. Ahora, viendo ese mecanismo de acción, uno pues se plantea que esa inmunoterapia tiene efectos adversos de tipo inmunitario, no solo a nivel endocrinológico, sino en todos los demás órganos, como por ejemplo puede haber dermatitis, colitis, pero en el caso que nos atañe vemos que van a presentarse efectos adversos endocrinológicos a nivel de varios ejes, como es a nivel tiroideo, generando hipotiroidismo, tirotoxicosis, adrenal, sobre todo la insuficiencia adrenal primaria, a nivel pancreático, el desarrollo de una diabetes mellitus tipo 1, en la paratiroides, hipoparatiroidismo, a nivel hipofisario, lo más común es que se dé hipofisitis, pero también se ha reportado en menor medida diabetes insípida y además síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Y entre otros, mucho menos comunes, un síndrome poliglandular, que la asociación más común es que se genere hipotiroidismo, insuficiencia adrenal y diabetes tipo 1 y una lipodistrofia generalizada adquirida. Bueno, en este cuadro lo que quiero mostrar es la incidencia de los diferentes puntos que como ya nombré el mecanismo de acción.
Entonces vemos la incidencia de las diferentes alteraciones endocrinológicas. Vamos a ver que los fármacos que actúan a nivel del punto inhibitorio CTLA4, como son el ipilimumab y tremelimumab, tienen mayor incidencia de disfunción a nivel hipofisario, es decir, causando hipofisitis. Esto se puede explicar porque el CTLA4 se expresa más a nivel de esas células. En el caso de la vía del PD1, como es el nivolumab, el pembrolizumab, la alteración más común es la disfunción tiroidea, aunque también se ve en el caso de la diabetes tipo 1. En el caso de su ligando, las medicaciones que actúan a ese nivel, como el atezolizumab, el durvalumab y avelumab, genera también sobre todo a nivel tiroideo. Pero vienen las combinaciones, que también han sido como, digamos, parte del tratamiento oncológico, combinar, digamos, los distintos puntos, y se ve que en esos casos sí la incidencia en todas las alteraciones es más alta que cuando se usa uno solo, y hay que tener en cuenta que los efectos adversos van a ser más graves, es decir, el paciente ya puede debutar con una cetoacidosis diabética, en fin. Bueno, continuamos. Entonces la toxicidad endocrina es difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque los síntomas por lo general son insidiosos y son muy similares a la progresión del cáncer o a la presencia de metástasis a nivel cerebral. Es un paciente que está con náuseas, fatiga, hipotenso, pérdida de peso, pérdida del apetito, cefalea. Por lo tanto, incluso el diagnóstico se puede hacer de forma tardía, porque ante estos síntomas uno se los puede atribuir a otra cosa y el paciente ya puede debutar con desenlace fatal como una crisis suprarrenal o una cetoacidosis diabética. Ahora, estos efectos adversos endocrinológicos pueden tener una mediana aparición de 9 semanas desde que se inicia el medicamento, pero pueden ir entre 5 a 36 semanas. Ahora, hay que tener en cuenta de que los efectos endocrinos, a diferencia de los no endocrinos, no requieren el cese de la inmunoterapia, pero sí va a necesitar la sustitución hormonal, que muchas veces es a largo plazo, ya que la alteración es irreversible, como el caso del hipotiroidismo o la diabetes mellitus tipo 1. Bueno, ahora entrando un poquito como más específico, en el caso de los trastornos tiroideos, vemos que después de que se usan estos medicamentos, se puede generar sobre todo una tiroiditis destructiva. En este caso, al inicio, el paciente puede presentar una fase inicial de tirotoxicosis, pero esos síntomas pueden pasar desapercibidos, son muy leves, así que el paciente como que se va a presentar inicialmente, muchas veces ante nosotros, con un hipotiroidismo. El mecanismo que se ha propuesto es una tiroiditis linfocítica que está, digamos que se presenta por el desarrollo de una reacción inmunológica citotóxica o porque hay una fuerte expresión en la tiroides de estas moléculas PDL1 y PDL2 y una débil expresión de CTLA4. Esos son los patogénesis, digamos, propuestos. Ahora, como les había dicho, por lo general el hipotiroidismo es digamos, la forma de presentación más común y se puede instalar, a los 63 días si se usa tratamiento combinado, hasta unos 70 días en el caso del uso de anti-PD1. Ahora, como había dicho, no es necesario suspender la terapia cuando hay un trastorno tiroideo relacionado a esta terapia. Bueno, aquí en este gráfico, en este cuadro, lo que quiero mostrar es más o menos como para que quede claro, entonces, ¿qué hacemos ante un paciente con un trastorno tiroideo por esta inmunoterapia? Basalmente, pues se le va a pedir una TSH, una T4 libre, antes de empezar la inmunoterapia y antes de cada ciclo por al menos 5 ciclos. Si el paciente tiene una TSH baja con una T4 libre baja, pues voy a pensar que tiene un hipotiroidismo central, por lo tanto, bueno, ahora vamos a hablar de eso. En el caso del paciente con TSH baja con T4 libre normal, sospecho una tirotoxicosis o es importante también tener en cuenta que el paciente puede cursar una enfermedad no tiroidea. ¿Por qué? Porque son pacientes que intercurren con muchos otros cuadros que pueden alterar el perfil. Si el paciente tiene una TSH baja con T4 libre baja, lo primero que pienso que es lo más común es una tiroiditis destructiva, pero también tener en cuenta que si el paciente ya tiene una clínica más moderada, severa, con bocio, con oftalmopatía,
voy a considerar que el paciente puede estar cursando una enfermedad de Graves y por lo tanto ahí el manejo va a ser un poco distinto. Bueno, el manejo inicial son los betabloqueantes, como sabemos. En el caso de la tiroiditis destructiva, la tirotoxicosis, se maneja con altas dosis de corticoides y cuando es una enfermedad de Graves agrego el danantisol como tratamiento. Aquí en este caso también podría ser útil solicitar TRAPS y una curva de captación un centellograma con curva de captación, que me ayuda a diferenciar de la destructiva, porque la destructiva no va a captar, que no se pide tampoco de rutina, y en cambio en la enfermedad de Graves la captación va a ser alta. Bueno, y si el paciente se presenta con un perfil compatible con un hipotiroidismo primario, que es una TSH más de 10 y una T4 libre baja, lo reemplazo ajustado al peso, como pasó con el paciente, 0,8 a 1,6 microgramos kilo día, y si es anciano, empiezo con dosis más bajas o cuando tienen enfermedad cardiovascular. Bueno, ahora el otro escenario, una hipofisitis. Las hipofisitis, como vimos, pues tienen una incidencia más alta cuando se usan los inhibidores anti-CTLA4, porque ahí se expresa más, ¿no? Y bueno, es un paciente con un hipotiroidismo central, como hemos mostrado, paciente con inestabilidad hemodinámica, hipotensión ortostática, o sea, signos de insuficiencia suprarrenal, y hay que tener en cuenta que aquí también el paciente me puede debutar con síntomas de efectos de masa que son muy poco frecuentes, pero ahí, por ejemplo, la imagen me va a ayudar a distinguir incluso cuando tiene diferenciar metástasis o cuadros infecciosos. Entonces, si se presenta este paciente, yo le voy a pedir un cortisol, ACTH, que me va a ayudar a distinguir primaria o secundaria insuficiencia suprarrenal, una TSH, un T4 libre, las gonadotrofinas, prolactina, IGF-1. La IGF-1 de pronto no, de entrada no es tan necesaria. ¿Por qué? Porque para poder yo confirmar un déficit de hormona de crecimiento necesito test dinámicos y además en un paciente oncológico no está indicado sustituir ese eje. Bueno, y la resonancia, como les había dicho, para descartar estos otros procesos. Entonces la T4 libre baja y una TSH normal baja me van a confirmar un hipocentral. Ahora, el cortisol bajo con ACTH normal bajo me confirma la insuficiencia renal secundaria. Si tengo dos ejes o un eje más una resonancia patológica, pues ya digo que el paciente está con una hipofisitis y llega a nuestro servicio. Ahí el tratamiento lo planteo de acuerdo a la clínica del paciente. Si es algo leve a moderado, reemplazo las hormonas que necesita y no suspendo la inmunoterapia. De ahí, en un paciente grave, sí, lo estabilizo hemodinámicamente con hidroterapia, hidrocortisona, 100 miligramos cada 8 horas. Primero eso, después hago el reemplazo hormonal, como sabemos, de los demás ejes. Y si hay efecto de masa, la prednisona va a ser útil en este caso, además de reemplazar los otros ejes. Entonces, como les había dicho, la evaluación clínica bioquímica se debe hacer mensual por 6 meses, luego cada 3 meses por 6 meses más, y posteriormente 2 veces al año, más una resonancia a los 3 meses. Bueno, en el caso, el otro apartado que es la diabetes autoinmune, en este caso se presenta dentro del primer año del tratamiento y se va a presentar sobre todo cuando usamos tratamiento anti-PD1 y PDL1, porque esa unión normalmente protege contra el desarrollo de diabetes tipo 1. Al bloquearlo, pues va a aparecer con mayor facilidad, sobre todo si hay cierta predisposición, como es tener estos haplotipos HLA, DR2, DR3, DR4 y DQ8. A esos pacientes también hay que tener presente que el paciente ya puede ser diabético tipo 2 y si noto que el paciente empeora de forma aguda, solicito los anticuerpos GADA y debo empezar insulina en este caso. Ahora, estos medicamentos se suspenden solo de forma transitoria, por ejemplo, si el paciente cursa una cetoacidosis diabética hasta que se compensa y luego puede seguir el paciente su tratamiento. Bueno, en el caso de la insuficiencia suprarrenal, tiene baja incidencia, 0,7%, pero ojo que aquí podría subestimarse la presencia de esta porque el paciente oncológico normalmente usa glucocorticoides por otros motivos,
como parte de su tratamiento, por lo tanto a veces también se hace más complicado el diagnóstico. También se presentó sobre todo a las 10 semanas de haber iniciado los anti-PD1 y a las 16 semanas de empezar los anti-CTLA4. La patogénesis, una adrenalitis autoinmune que está mediada por células T, y también hay haplotipos, como en el caso de la diabetes, que los predisponen más para presentar esta condición. Bueno, el diagnóstico en este caso de la insuficiencia suprarrenal primaria se basa sobre todo en los bajos niveles de cortisol con una ACTH con niveles normales aumentados de ACTH. Y si, bueno, en el caso que se tenga a disposición una prueba con estímulo de ACTH, pues la respuesta al cortisol va a estar baja. Más los síntomas, como ya sabemos, hipoglucemia, hiponatremia, hipercalemia, hipotensión, hipoglucemia. Y en este caso los estudios de imágenes, si bien no son muy específicos, por lo general el paciente va a tener una imagen, ¿sí? por el tema oncológico, pero bueno, se podría observar aumento de las glándulas suprarrenales, atrofia, o si tiene un PET, va a estar aumentada la captación a ese nivel. Entonces aquí en este gráfico, como a modo de resumen, vemos que entonces antes de empezar la inmunoterapia, pedir a todo paciente una TSH, una T4 libre, el cortisol a las 8, teniendo en cuenta que no esté consumiendo glucocorticoides porque puede afectar la medición, la ACTH, un perfil gonadal en el caso de los hombres con testosterona y estradiol en la mujer, en las mujeres menopáusicas pues la FSH, como para diferenciar cómo estaba basalmente, una glucemia en ayunas, y la glicosilada se pide sobre todo si el paciente está con el tratamiento anti-PD1, PDL1, un ionograma. Y luego se va a hacer cada curso por lo menos por 6 meses, luego cada 2 ciclos por otros 6 meses más, y bueno, y ahí chequear las pautas de alarma con estas mediciones, una TSH, una T4 libre, el cortisol, testosterona, la glucemia y un ionograma. Seguimos con las conclusiones de este tema. Bueno, para concluir, el tratamiento antineoplásico está experimentando una importante evolución debido al auge de la inmunoterapia. Ha permitido cambiar drásticamente el pronóstico y el seguimiento. Es importante conocer el manejo clínico de los eventos adversos por la repercusión que conlleva clínica y en específica, que son similares a la del cáncer, existiendo dificultad a veces para su diagnóstico. La recuperación de la función tiroidea lleva mucho tiempo y a veces es irreversible y puede ser mortal si no se trata a tiempo. Teniendo en cuenta la creciente población de pacientes que son tratados con inmunoterapia, que son cada vez indicaciones más amplias, se debe esperar un aumento en el número de pacientes que tengan eventos adversos endocrinos en un futuro próximo. Y en virtud que las publicaciones son recientes y desconocidas para muchos profesionales, resulta trascendental profundizar en este tema. Bueno, muchas gracias. Consulta. Sí, la incidencia. Sí. Permiso, ya me devuelvo. Claro, y un poquito de lo otro. Claro, el paciente está usando pembrolizumab. Eh, sí, sí, sí sí es poco frecuente. Sí. Sí, en ese caso tenía las dos cosas tal cual, y sí, es menos común, pero bueno, puede pasar, o a veces también se dan estos poliglandulares que combinan también la insuficiencia renal primaria con el hipotiroidismo. Queda, sí,
Claro, el hiper porque generalmente el mecanismo es una tiroiditis destructiva, entonces bueno, igual el paciente va a pasar una fase hipotiroidea y lastimosamente seguramente no va a salir de ahí. Entonces sí, casi todos esos efectos son irreversibles de tratamiento prolongado, el hipo, la diabetes y bueno, y la insuficiencia suprarrenal secundaria. Sí, sí, el basal. Por ejemplo, si yo le pido un basal, pongamos que sea una paciente mujer y le pido un basal con gonadotrofinas, cortisol, o sea, me cambia ya saber si tiene un hipopituitarismo, por ejemplo, para ya saber qué va sustituida, qué debo hacer, cómo va a ser el seguimiento, ¿sí? Pensemos que una mujer ya menopáusica va a tener la FSH normalmente elevada, si la tiene baja, digo, bueno, tiene alguna alteración ya hipofisaria de otro origen primero. No, no es, o sea, eso sí, eso es importante, o sea, que tenga una alteración hipofisaria previa no contraindica la inmunoterapia. Claro, lo vigilo, sí. Ujú. Sí, también. Sí. Porque cada vez refrescarlo. Otra consulta. Digo, ya reconozco que tiene un diagnóstico que está en quimioterapia, pero por ahí hace algún tipo de crisis y hay que darle corticoides, una terapia como ya la guardia, la interna, porque ya sabemos que tiene alguna alteración digamos, endocrinológica de este tipo. O sea, eh, ¿qué recomendación podríamos, digamos, seguir como para evitar que cuadratimos y sí o sí hay que dar No, si ya el paciente, digamos, debuta como con una insuficiencia adrenal, ¿sí? Pues el tratamiento corticoideo sigue y hay que estar pendiente de que cada vez que haya una intercurrencia por otro motivo, bueno, seguir las pautas de alarma comunes de la insuficiencia suprarrenal, porque pensemos que ese es un paciente que va a intercurrir con muchas otras cosas. Así que eso, tener en cuenta sobre todo como para estar alertas todos de lo que pueda pasar.